Tenga buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Hoy estaremos iniciando nuestro culto con un sermón de tipo histórico. Estaremos hablando de un momento especial en la vida de Moisés. Recordemos que Moisés, pues, un momento especial en su trayectoria como líder que intercedió por el pueblo de Israel. Ahora bien, mis hermanos, la vida de Moisés no fue tan bonita desde el inicio, ¿verdad? A pesar de en sus primeros 3 meses, pues sí tuvo una vida común y corriente con sus padres, aunque después, por un decreto del rey, pues tuvieron del perdón del faraón, tenían que matar a todos los niños pequeños. Entonces su madre pues decidió adoptarlo, meterlo en lo que es una canasta de junco y de esta forma dejarlo ir en el río Nilo, donde la hija del faraón tuvo a bien recuperarlo y ponerlo a criar. La vida de Moisés, pues, es un momento bastante histórico en todo lo que es el pueblo de Israel, ya que él fue el libertador de ese pueblo, el libertador del pueblo de Israel de Egipto. Ahora bien, mis hermanos, recordemos que la vida de Moisés está dividida en 3 etapas, cada una en 40 años, ¿verdad? Estaremos viendo un poco de la historia de Moisés, ¿verdad? Iniciaremos como Moisés, como príncipe, ¿verdad? La vida de Moisés no siempre fue de color de rosa. Como príncipe, su infancia fue casi normal hasta la edad de los 3 meses, ¿verdad? Como la de muchos cristianos que venimos a los pies de Cristo y comenzamos nosotros a acercarnos a los pies del Señor. Nos gusta la alabanza, nos gusta la meditación, nos gusta congregarnos y comenzamos a caminar en la vida de cristiano, ¿verdad? Sí, fue la vida de Moisés tranquilo hasta los 3 meses. Luego, pues, como les dije, tenía que ser, fue entregado, fue dado en adopción, y la hija de Faraón tuvo a bien educarlo y hacerlo crecer. Y eso es lo que hace Dios, mis hermanos, ¿verdad? Así como la vida de la historia de Moisés, pues así es también la historia de muchos de nosotros, ya que Dios nos prepara, ¿verdad?, para poder ser útiles en su servicio, en su ministerio, en su afán por la salvación de las almas, ¿verdad? Entonces, como segundo punto, pues tenemos a Moisés como pastor, mis hermanos, y es cuando él fue desterrado de Egipto por haber matado, ¿verdad?, por haber defendido a sus ¿cómo se llaman? A su misma gente, a su mismo pueblo, a los hebreos, ¿verdad? Entonces él, defendiendo a alguien de los hebreos que estaba siendo maltratado por un egipcio, lo mató y tuvo que él huir de Egipto para no ser encarcelado, para no ser muerto. Entonces huyó al desierto y aquí conoció a su suegro Jetro y a su esposa, ¿verdad?, la cual le dio 2 hijos, y él en esa forma fue un pastor, estuvo pastoreando las ovejas, ¿verdad?, la grey de su suegro. Era un hombre, digamos, desde este punto de vista próspero, tenía sus comodidades, tenía su familia, tenía su tranquilidad. Como pastor, ¿verdad?, de ovejas, él vivía tranquilamente. Como muchos de nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, comenzamos en el cristianismo, como decía, ¿verdad?, todo es bonito, todo es agradable, comenzamos a involucrarnos, pero hasta cierto punto, no tomando muchas responsabilidades. Comenzamos a servir, qué sé yo, como ujiere, como acomodador, o en consejería, o alabanzas, en cafetería, o en baños, en cualquier otro ministerio, pero usted comienza a involucrarse, pero tranquilamente, sin llenarse de tantos afanes, sin llenarse de tantas responsabilidades. Entonces llevamos una vida tranquila, como la llevaba Moisés en su segunda etapa, ¿verdad? En sus otros 40 años, ya llevaba 40 años como príncipe, 40 años como pastor. Entonces él llevaba una vida tranquila hasta el momento en que vio una zarza ardiente, en que vio una zarza que no se consumía. Lo impresionante de esto, mis hermanos, no es que la zarza estuviera ardiendo, sino que no se consumiese la zarza. Entiende que estaba lleno de fuego, que estaba ardiendo, pero no se consumía, estaba siempre verde. Entonces esto llamó la atención de Moisés, siendo pastor, y se acercó
a la zarza y fue donde Dios le habló y le dijo: quítate el calzado que llevas porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Entonces, de esta forma comienza la otra etapa en la historia de la vida de Moisés. Comienza su historia como libertador, como líder. Y esto sucede también en la vida de los cristianos. Cuando ya sentimos el llamado a ser un líder, cuando ya sentimos el llamado a predicar la palabra del Señor, cuando ya sentimos el llamado a salir a evangelizar a las calles, entonces ahí viene la situación de lo difícil, porque tenemos que enfrentar a Faraón. Y Faraón, mis hermanos, no solamente es Satanás afuera que se interpone a que las personas puedan acercarse a Cristo, sino que vamos a encontrar a Faraón muchas veces dentro de nosotros o dentro de los hermanos, porque van a tener probablemente en algún momento envidia espiritual. Envidia de ver cómo tú vas creciendo, cómo tú ahora eres líder, Dios te ha elegido, te ha hecho el llamado. La situación es la siguiente, que tú has aceptado el llamado de Dios, así como lo hizo Moisés. Aunque la Biblia lo menciona que él en algún momento dudó de ese llamado, muchos lo hemos hecho, no queremos responsabilidades, sobre todo dejar la comodidad de nuestros hogares, dejar la comodidad de lo que hacemos, el servicio tranquilo, donde no te involucras más, donde no tienes problemas. Al contrario, tú oyes los problemas, pero no te llegan a ti, no te tocan a ti. Ahora, cuando Moisés llega, dentro de la historia de Moisés, cuando llega él a esta etapa de príncipe, de libertador, comienza el respaldo de Dios en su vida, pero comienzan los ataques también. Comienzan los confrontos, tanto con Faraón al inicio, que tuvo que mandar las plagas. Luego, al salir, comienzan un poco las dudas. Si Dios está con nosotros, si Dios nos está respaldando, ya que frente a los problemas, frente a las dificultades, a los inmensos problemas, tendrás que clamar al Señor y pensando que Dios no está contigo. Y Él lo único que va a hacer es dejarte caminar, como el que dice: ¿por qué clamas a mí? Camina. Eso le sucedió a Moisés en su historia. Entonces vemos que Moisés continúa a caminar, pasa el Jordán y llega hasta lo que es el desierto. Y comienza a tener otro tipo de problemas. La gente comienza a murmurar, comienza a renegar. Y eso sucede en la vida de todo líder cristiano. Estabas tranquilo como príncipe, te preparaste, llegaste a la iglesia. En la segunda etapa comienzas a servirte, comienzas